¿Sabías que hay algo que haces todos los días, probablemente en este mismo momento, que está literalmente borrando tu capacidad de recordar? No es el estrés, no es la edad, no es ni siquiera el insomnio, es algo mucho más sutil, mucho más presente en tu vida, y lo más preocupante es que lo haces sin darte cuenta de que está destruyendo tu memoria, tu capacidad de concentración y tu salud mental. Y lo peor de todo es que mientras más lo haces, más difícil te resulta dejarlo. Soy Marian Rojas Estape y hoy vamos a hablar de algo que probablemente está pasando en tu vida en este mismo momento, pero que está deteriorando tu memoria día tras día. Y lo más preocupante es que cuando finalmente te das cuenta, ya llevas años haciéndolo. Sé que muchos de vosotros habéis notado que vuestra mente ya no es lo que era. Os olvidéis de nombres, de dónde dejasteis las llaves, de lo que ibais a decir hace un momento. E incluso si no os pasa esto, la mente puede dar otras muchas señales de estar deteriorando si penséis, es la edad, es normal. Pero déjame decirte algo, no todo es la edad. Hay hábitos diarios aparentemente inofensivos que están acelerando ese deterioro cognitivo de una forma alarmante. Y al final de este video te voy a contar algo que probablemente te va a sorprender. Un hábito que todos creemos que es bueno para nosotros, que nos relaja, que nos ayuda a desconectar, pero que en realidad está siendo devastador para nuestro cerebro. Así que quédate hasta el final porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente la forma en que cuidas tu mente. Verás, cuando hablo con pacientes mayores de 50 años en mi consulta, algo que escucho constantemente es: doctora, mi memoria ya no es lo que era, me olvido de todo. Y cuando empezamos a profundizar en sus hábitos diarios, aparecen patrones que se repiten una y otra vez. No son enfermedades, no son problemas neurológicos graves, son simplemente hábitos. Hábitos que hemos normalizado en nuestra sociedad, pero que están teniendo un impacto tremendo en nuestra capacidad cognitiva. Uno de los primeros aspectos que siempre investigo es el sueño. Y no me refiero solo a cuántas horas duermes, sino a cómo duermes y especialmente qué haces antes de dormir. Porque resulta que la mayoría de las personas mayores de 50 años tienen un ritual nocturno que está destruyendo la calidad de su sueño y, por tanto, su memoria. Me dicen: Marian, yo me acuesto temprano, duermo mis 7 u 8 horas. Perfecto. Pero luego descubro que se pasan la última hora antes de dormir con el móvil en la cama, viendo las noticias, revisando WhatsApp, mirando Facebook. Y aquí está el problema: la luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina, esa hormona fundamental que nos ayuda a entrar en un sueño profundo y reparador. Lo que mucha gente no sabe es que durante el sueño profundo es cuando nuestro cerebro consolida los recuerdos, cuando limpia las toxinas acumuladas durante el día, cuando procesa la información importante y descarta lo que no necesita. Si tu sueño no es de calidad, si no alcanzas esas fases profundas del sueño, tu cerebro simplemente no puede hacer su trabajo de mantenimiento. Es como tener un ordenador que nunca se reinicia, que acumula archivos, basura, que va cada vez más lento. Y esto es especialmente crítico a partir de los 50 años porque nuestro sueño naturalmente se vuelve más ligero y fragmentado. Ya de por sí tenemos más dificultades para alcanzar ese sueño profundo. Así que, si encima le añadimos el uso de pantallas antes de dormir, estamos saboteando completamente nuestra capacidad de memoria. He visto casos de personas que pensaban que estaban desarrollando un deterioro cognitivo grave y resulta que simplemente llevaban años sin dormir bien por culpa de este hábito. Pero hay algo más relacionado con el sueño que quiero que entiendas. Muchas personas mayores me dicen: yo es que me despierto a las 5 de la mañana y ya no puedo volver a dormirme, así que me levanto, me hago un café y empiezo el día. Y cuando les pregunto qué hacen durante el día, descubro que no tienen momentos de descanso real, de desconexión genuina. Van de una cosa a otra, tareas domésticas, recados, llamadas, visitas. Y por la tarde, cuando finalmente se sientan en el sofá, están tan agotados que se quedan medio dormidos viendo la televisión, dando esas cabezadas que todos conocemos, y luego por la noche no tienen sueño de verdad porque ya han dormido en el sofá. Este ciclo es devastador para la memoria.
Necesitamos un ritmo circadiano estable, necesitamos que nuestro cuerpo sepa cuándo es hora de estar alerta y cuándo es hora de dormir. Cuando fragmentamos el sueño de esta manera, cuando dormimos a trocitos aquí y allá, nunca entramos en esas fases profundas que necesita nuestro cerebro. Ahora bien, otro aspecto fundamental que destruye nuestra memoria sin que nos demos cuenta es el sedentarismo. Y mira, sé que esto puede sonar obvio, pero déjame explicarte exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando pasas la mayor parte del día sentado. Porque no se trata solo de salud cardiovascular o de mantener un peso saludable, se trata de algo mucho más profundo. Cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad física, estamos aumentando el flujo sanguíneo al cerebro, y con ese flujo sanguíneo llegan nutrientes, llega oxígeno, pero también se activa la producción de una proteína llamada BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína es como un fertilizante de tus neuronas, promueve la creación de nuevas conexiones neuronales, protege las neuronas existentes, mejora la plasticidad cerebral, es decir, mantiene tu cerebro joven y ágil. Déjame contarte algo fascinante que descubrieron investigadores hace unos años. Cuando caminas, cuando mueves tus piernas de forma rítmica, estás enviando ondas de presión a través de las arterias que llegan hasta el cerebro. Estas ondas aumentan el flujo sanguíneo cerebral de una manera muy específica, como si estuvieras dándole pequeños masajes a tu cerebro con cada paso que das. Por eso, muchas veces cuando estás bloqueado mentalmente, cuando no puedes pensar con claridad, salir a caminar 10 minutos es como reiniciar tu ordenador mental. De repente las ideas fluyen, los recuerdos aparecen, todo se aclara. Pero cuando llevamos una vida sedentaria, cuando pasamos horas y horas sentados en el sofá viendo la televisión o en una silla frente al ordenador, o simplemente sin movernos mucho por casa, la producción de BDNF disminuye drásticamente. Esto es especialmente problemático a partir de los 50 o 60 años, porque es precisamente cuando más necesitamos mantener activa esa plasticidad cerebral. Es cuando nuestro cerebro, si no lo estimulamos, si no lo movemos, empieza a perder capacidad de forma acelerada. Lo que me resulta curioso y a la vez preocupante es que muchas personas entienden perfectamente que si no mueven un músculo, ese músculo se atrofia. Si tienes el brazo escayolado 2 meses, cuando te lo quitan el músculo ha perdido masa, ha perdido fuerza. Esto lo entendemos todos, pero nos cuesta aplicar la misma lógica al cerebro. Pensamos que el cerebro es algo estático, algo que está ahí, punto. Y no es así, el cerebro es un órgano vivo, dinámico, que responde constantemente a lo que hacemos o dejamos de hacer. He conocido a muchas personas que se jubilan y piensan, por fin puedo descansar, por fin puedo estar tranquilo en casa sin tener que ir de un lado para otro. Y esto no es malo en sí mismo, el descanso es necesario. Pero el problema aparece cuando ese descanso se convierte en inactividad total, cuando los días se vuelven una rutina de levantarse, desayunar, ver la televisión, comer, ver más televisión, cenar y dormir, sin paseo, sin actividades, sin movimiento. Recuerdo especialmente el caso de una señora, llamémosla Carmen, que vino a consulta porque su familia estaba muy preocupada por su memoria. Tenía 68 años y llevaba 3 años. Jubilada. Me contaba que antes era administrativa, que se pasaba el día de un lado para otro, que llegaba cansadísima a casa, pero que se sentía útil, activa. Cuando se jubiló, decidió que iba a descansar todo lo que no había descansado en su vida laboral, y literalmente lo hizo. Su vida se convirtió en una rutina absolutamente sedentaria. Lo interesante fue que cuando le pregunté por su memoria antes de jubilarse, me dijo que era excelente, que nunca había tenido problemas. Y ahora, solo 3 años después, no recordaba si había tomado la medicación, olvidaba citas médicas, perdía cosas constantemente. Su familia pensaba que era algo degenerativo, que era el inicio de algo grave. Pero cuando analicé su caso con detenimiento,
Lo que vi fue simplemente un cerebro en modo reposo extremo, un cerebro que había dejado de recibir los estímulos que necesitaba. Y aquí quiero hacer un inciso importante. No te estoy diciendo que te apuntes a un gimnasio o que empieces a correr maratones. No se trata de eso. Se trata de movimiento regular, de caminar 30 minutos al día, de hacer las tareas domésticas con conciencia, de subir escaleras cuando puedas en lugar del ascensor. Se trata de que tu cuerpo se mueva, de que tu corazón bombee sangre, de que tu cerebro reciba ese mensaje de estamos activos, estamos vivos, necesito mantenerme en forma. Y fíjate que digo con conciencia, porque incluso la forma en que te mueves importa. Puedes pasar la aspiradora pensando en 1000 cosas con el piloto automático puesto o puedes hacerlo siendo consciente de tu cuerpo, de tu respiración, de los movimientos que haces. Esa conciencia también activa tu cerebro de una manera diferente. Es la diferencia entre hacer las cosas como un robot o hacerlas como un ser humano presente en su propia vida. Hay estudios preciosos que demuestran que las personas que caminan regularmente, aunque sean solo 30 minutos al día, tienen un hipocampo más grande. Y el hipocampo, como seguramente ya sabes, es una estructura cerebral fundamental para la memoria. Es donde se forman los nuevos recuerdos, donde se consolida la información. Mantenerlo activo, mantenerlo saludable, es mantener tu memoria funcionando bien. Y relacionado con esto, hay algo que veo constantemente en consulta y que me preocupa enormemente, el aislamiento social. Muchas personas mayores, especialmente después de jubilarse o después de perder a su pareja, empiezan a reducir progresivamente sus interacciones sociales. Ya no quedan tanto con amigos, ya no participan en actividades comunitarias, pasan días enteros sin tener una conversación real con nadie, más allá de un saludo al vecino o una llamada breve a los hijos. Y esto es un problema gravísimo para la memoria. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales son uno de los ejercicios más completos que puede hacer nuestro cerebro. Cuando conversamos con alguien, estamos activando múltiples áreas cerebrales simultáneamente: el lenguaje, la memoria, la atención, la empatía, la interpretación de señales no verbales, la planificación de qué vamos a decir a continuación. Es un ejercicio cognitivo tremendamente rico y complejo. Piénsalo un momento, cuando estás teniendo una conversación con un amigo. Tu cerebro está haciendo malabarismos constantemente. Tiene que recordar lo que te acaban de decir hace 2 minutos para poder responder con coherencia. Tiene que recuperar recuerdos propios relacionados con el tema de conversación. Tiene que interpretar el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal de la otra persona. Tiene que inhibir pensamientos irrelevantes, mantener el foco, anticipar hacia dónde va la conversación. Es un ejercicio neuronal espectacular. Y hay algo más que me parece fundamental. Cuando interactuamos socialmente, especialmente con personas que nos importan, nuestro cerebro libera oxitocina. Esta hormona no solo nos hace sentir bien, no solo fortalece nuestros vínculos afectivos, sino que también tiene efectos protectores sobre la memoria. Reduce el cortisol, esa hormona del estrés que, como te decía antes, es tan dañina para el hipocampo. Es como si el afecto, la conexión humana, fuera un escudo protector para nuestra memoria. Cuando nos aislamos, cuando reducimos esas interacciones, estamos privando a nuestro cerebro de uno de sus mejores entrenamientos. Y lo peor es que esto se convierte en un círculo vicioso. Como nuestra memoria empieza a fallar, nos da vergüenza socializar, nos sentimos inseguros. Pensamos, ¿qué van a pensar de mí si no me acuerdo de los nombres, si pierdo el hilo de la conversación? Y entonces nos aislamos más y la memoria empeora aún más. He visto este patrón tantas veces que podía reconocerlo con los ojos cerrados. La persona empieza a rechazar invitaciones primero con excusas razonables. Estoy cansado, tengo cosas que hacer otro día mejor. Pero poco a poco esas excusas se convierten en su realidad. Se acostumbran a estar solos, a no tener que hacer el esfuerzo de socializar, y entonces el músculo social,
por llamarlo de alguna manera, también se atrofia. Se vuelve más difícil, más incómodo, más agotador interactuar con otros. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. No necesitas tener 20 amigos ni estar constantemente rodeado de gente. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Una conversación profunda y real con una sola persona una vez a la semana puede ser más beneficiosa para tu cerebro que 10 interacciones superficiales. Lo que importa es que haya conexión verdadera, que haya intercambio real de ideas, emociones, experiencias. He visto transformaciones increíbles en pacientes que simplemente volvieron a conectar con su círculo social, que se apuntaron a un club de lectura o a clases de baile o a un grupo de senderismo. No solo mejoraron su estado de ánimo, que ya sería suficiente motivo, sino que su memoria, su agilidad mental, su capacidad de concentración, todo mejoró notablemente. El caso de Carmen, la señora de la que te hablaba antes, es un ejemplo perfecto. Le propuse un plan muy sencillo: caminar 30 minutos cada mañana y apuntarse a una actividad grupal que le gustara. Ella eligió un taller de pintura, algo que siempre le había llamado la atención, pero que nunca se había atrevido a probar. Al principio me decía que le daba pereza, que no tenía ganas, que para qué. Pero le pedí que confiara en mí, que lo probara durante 2 meses como si fuera un tratamiento médico. A las 6 semanas vino a consulta radiante. Me contó que había hecho 2 amigas en el taller, que los martes después de la clase se quedaban tomando un café y charlando, que durante esas conversaciones se acordaba de cosas que creía que había olvidado, anécdotas de su vida, nombres de personas, lugares donde había estado. Su cerebro estaba volviendo a activarse, volviendo a trabajar, volviendo a hacer lo que mejor sabe hacer: conectar, recordar, vivir. Y esto es lo que quiero que te lleves. Tu cerebro no está roto. Muy probablemente solo está dormido, infraestimulado, esperando a que lo despiertes. Y la receta para despertarlo no es complicada ni cara ni requiere grandes esfuerzos, requiere movimiento, requiere conexión, requiere salir de la zona de confort del sofá y de la soledad, requiere que te trates a ti mismo como si fueras alguien a quien quieres cuidar, porque lo eres. Requiere que entiendas que cada paso que das, cada conversación que tienes, cada vez que eliges moverte en lugar de quedarte quieto, estás invirtiendo en tu memoria, en tu claridad mental, en tu capacidad de seguir siendo tú mismo durante muchos años más. Ahora bien, hay otro hábito del que quiero hablarte y que es especialmente relevante en personas de tu edad: la multitarea constante. Y sé que esto puede sonar contradictorio, porque la multitarea parece algo más asociado a gente joven con móviles y ordenadores, pero déjame explicarte cómo se manifiesta en personas mayores y por qué es tan dañina para tu cerebro. Veo a muchas personas que, mientras ven las noticias en la televisión, están también mirando el móvil y además están medio atentas a lo que se está cocinando en la cocina y también están pensando en la conversación que tuvieron ayer con su hija. Y me dicen, es que yo puedo hacer varias cosas a la vez. Pero la realidad, y esto lo confirma la neurociencia de forma rotunda, es que el cerebro humano no está diseñado para la multitarea. Lo que realmente hacemos es cambiar rápidamente de una tarea a otra, y cada vez que cambiamos, hay un coste cognitivo, hay un desgaste real. Imagina que tu atención es como un foco de luz. Cuando intentas iluminar 5 cosas a la vez, en realidad estás moviendo ese foco de un lugar a otro tan rápido que te parece que iluminas todo simultáneamente, pero no es así. Y cada vez que mueves ese foco, hay un microsegundo de oscuridad, hay un instante en el que tu cerebro tiene que reorientarse, recalibrar, recordar dónde estaba. Esto consume una cantidad enorme de energía mental. Y este desgaste es especialmente problemático cuando hablamos de la memoria. Para que algo se grabe en nuestra memoria a largo plazo necesitamos atención, necesitamos concentración profunda. Si estamos constantemente saltando de una cosa a otra, nunca estamos realmente presentes en ninguna.
Nunca estamos dando a nuestro cerebro la oportunidad de procesar y consolidar la información. Es como intentar tomar una fotografía mientras te mueves, sale borrosa, difusa, inutilizable. Por eso mucha gente me dice, he visto esta película, pero no me acuerdo de nada, o he leído este periódico, pero no podía decirte qué noticias había, porque no estaban realmente ahí, no estaban prestando atención plena, estaban físicamente presentes pero mentalmente dispersos, fragmentados en 1000 pedazos de atención superficial. Muchas personas confunden esta dispersión con los primeros síntomas de demencia. Vienen aterrorizadas diciéndome, doctora, creo que estoy perdiendo la memoria. Algo me está pasando. Y cuando empezamos a investigar sus hábitos diarios, descubrimos que no es demencia, no es Alzheimer. Es simplemente que han convertido la dispersión mental en su modo de funcionamiento predeterminado. Y lo maravilloso es que esto se puede revertir, se puede cambiar. Esto me lleva a algo fundamental, la importancia de la atención plena, del mindfulness, de estar presente en el momento. No hace falta que te vuelvas un monje budista ni que te pongas a meditar 2 horas al día. Se trata simplemente de hacer una cosa cada vez y hacerla con plena conciencia. Cuando estés comiendo, saborea cada bocado, siente las texturas, los sabores. Cuando estés viendo la televisión, ve la televisión. Cuando estés conversando con alguien, conversa de verdad, sin estar pendiente del móvil o pensando en otras cosas. ¿Sabes qué pasa cuando realmente escuchas a alguien? Cuando miras a los ojos a tu nieto y le prestas atención completa mientras te cuenta algo que le pasó en el colegio, sin interrumpirle mentalmente con tus propios pensamientos, sin pensar ya en que vas a responderle, pasa algo mágico. No solo él se siente profundamente visto y valorado, sino que tú realmente grabas ese momento, realmente lo vives, y eso se convierte en un recuerdo sólido, en algo que permanece. Esta capacidad de estar presente, de concentrarte en una sola cosa, es como un músculo. Se puede entrenar y fortalecer. Empieza con pequeños ejercicios. Dedica 5 minutos al día a hacer algo con atención plena. Puede ser tomarte un café sintiendo realmente el calor de la taza, el aroma, el sabor. Puede ser caminar prestando atención a cada paso, a cómo tus pies tocan el suelo. Puede ser lavar los platos sintiendo el agua, concentrándote solo en esa tarea. Y cuando lo haces, cuando aprendes a estar verdaderamente presente, tu memoria mejora de forma espectacular porque estás dando a tu cerebro la materia prima que necesita: atención, conciencia, presencia. Ahora bien, hay otro aspecto que quiero abordar y que tiene que ver con la alimentación.